gracia, hay bendición que el Señor está derramando, porque todos, desde su plenitud, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 16, oiga muy bien, San Juan, capítulo 1, versículo 16, porque desde su plenitud, ¿desde la plenitud de quién? De Jesús, porque desde su plenitud recibimos todos, nadie queda fuera, gracia sobre gracia. Qué hermoso. Desde su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Él nos da plenitud, no nos da porciones, nos da la plenitud de su amor, la plenitud de su presencia. Gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Inconmovibles es el lema que nos convoca, y les decía al inicio de esta transmisión, es un tiempo para confiar en Dios. Escucha muy bien, es un tiempo para confiar en Dios. La carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 35 nos dice, no pierdan ahora su confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Y sigue diciendo el versículo 36, necesitan paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar así lo prometido. Nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 35, no pierdan ahora su confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Y nos sigue diciendo el autor sagrado, la palabra de Dios, que necesitamos paciencia en la dificultad, en el sufrimiento, para cumplir la voluntad de Dios y conseguir lo prometido. Estamos viviendo un tiempo de dificultad, ciertamente, de adversidad, podríamos decir, un tiempo incluso de inestabilidad social y política, y vemos lo que está pasando en muchos países, como en Estados Unidos, recientemente en Perú, bueno, acá en Costa Rica también hemos vivido semanas de tensión, de inestabilidad en el ámbito político, social. Vivimos tiempos de inestabilidad económica. En muchos lugares el desempleo ha aumentado, de inestabilidad hasta, podríamos decir, climática, ¿no? Como consecuencia de todo el abuso del hombre a lo largo de estas últimas décadas en cuanto a los recursos que el planeta nos da, en fin, y pareciera que todo este ambiente, esta atmósfera de inestabilidad, pareciera como que quisiera ahogar la confianza en Dios en nuestro corazón. Y es que, escuchen muy bien, si ponemos nuestro enfoque en la tempestad, nos ahogamos, naufragamos. Pero si ponemos nuestro enfoque, nuestra mirada en Jesús, en aquel que tiene potestad sobre la tempestad, créeme, no naufragamos, llegaremos hasta la otra orilla. Precisamente el Papa Francisco, el 27 de marzo de este 2020, en la bendición Urbe et Orbi, en esta bendición especial que dio a la iglesia, al mundo entero, aquella tarde del 27 de marzo de este 2020, nos decía el Papa Francisco, cuando estaba como iniciando toda esta situación de la pandemia, que ya se estaba extendiendo, y nos recordaba el Papa Francisco que con Jesús en la barca de nuestra vida no naufragamos, con Cristo a bordo, en la barca de nuestra vida, de nuestra familia, no naufragamos. Y aquella tarde del 27 de marzo, repito, de este 2020, el Papa Francisco, reflexionando desde aquel texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, donde narra
aquella tempestad que amenazaba con hundir la barca en la cual se trasladaban, pero sobre todo narra cómo Jesús calmó la tempestad. El Papa Francisco, tomando como referencia este texto, nos decía muchas cosas más. Y algo de lo que nos decía también es que esta tempestad nos tomó por sorpresa, esta pandemia, toda esta situación, y como que esta tempestad puso de manifiesto nuestra vulnerabilidad, decía el Papa Francisco, puso en evidencia nuestras falsas seguridades y apegos. Con esta tempestad, nos decía también, cayó el maquillaje de nuestro rostro y puso en evidencia nuestra vulnerabilidad, nuestras falsas seguridades. Por eso decía también el Papa Francisco dentro de sus palabras que este tiempo es un llamado a la fe, pero no a cualquier fe, no solo a creer que Él existe, sino, decía el Papa Francisco, cito palabras de él, venir a Jesús y confiar en Él. Venir a Jesús y confiar en Él. Hebreos 10:35, repito este texto, que quede grabado en tu corazón en este momento. No pierdas ahora tu confianza, que lleva consigo una gran recompensa. La confianza es la clave. Y vamos a ir al Salmo 125. El Salmo 125, en el versículo 1, nos dice lo siguiente, que es el Salmo precisamente desde el cual tomamos como referencia para esta jornada de sanación y liberación. Y el Salmo 125, en el versículo 1, nos dice, escucha muy bien, los que confían en Yahvé son como el monte Sión, que es inconmovible, estable para siempre. Los que confían en Yahvé, repito, son como el monte Sión, que es inconmovible, estable para siempre. Y este texto es clave. Los que confían en Dios son como el monte Sión. Y me llama mucho la atención esta palabra, que es inconmovible, estable para siempre. Nos dice el Salmo que los que confían en Dios son como el monte Sión, es decir, inconmovibles, estables para siempre. Y esto no es una exageración, esto es una realidad. Somos inconmovibles en Dios. La palabra inconmovible tiene relación con las siguientes palabras. Inconmovible es sinónimo, según el diccionario, tiene relación con las palabras firme, inalterable, estable o impasible. ¿Qué significa impasible? Impasible es que no se perturba ante alguna situación externa, que no se perturba interiormente ante alguna o algunas situaciones externas. Eso me recuerda aquellas palabras de Jesús que nos transcribe el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 1. ¿Recuerdan cuando Jesús nos dice, no se turbe su corazón? Creed en Dios, crean también en mí. Y en el lenguaje, pues, bíblico, confianza es creer, creer es confiar, es lo mismo. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, en el Padre, confíen en el Padre y crean también en mí. Me recuerda también aquellas palabras de Santa Teresa de Ávila que muchos hemos escuchado, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Entonces la palabra inconmovible tiene que ver con palabras como firme, inalterable, estable o impasible, es decir, que no se perturba interiormente ante situaciones externas. En el Nuevo Testamento,
Fíjense que la palabra inconmovible aparece en el lenguaje de San Pablo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 55 en adelante, nos dice San Pablo, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55 en adelante. Fíjense lo que nos dice San Pablo. Voy a leer desde el 58. Primera de Corintios 15, 58. En San Pablo aparece esta palabra, inconmovible. Así pues, hermanos míos, amados, escribe el apóstol, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. Y me encanta acá lo que dice San Pablo. Hermanos míos, amados, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. El tiempo de crisis, el tiempo de dificultad, este tiempo de pandemia, donde muchas cosas se han detenido, ciertamente, pero muchos también como que tenemos o podemos tener la tentación de detenernos en nuestra vida de fe, en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestros anhelos, en el camino de la vida espiritual, en la obra del Señor, en lo que quizás el Señor ha puesto en nuestro corazón que hagamos, porque Él pone en nosotros, dice Filipenses 2:13, el querer como el hacer su voluntad. Una tentación puede ser estacionarse, ¿no? Como detenerse. El tiempo de crisis no es un tiempo para detenerse, no es un tiempo para estacionarse. Ciertamente como que Dios nos desprograma a veces un poco, cambia nuestros planes, pero cuando Él cambia nuestros planes, nuestros proyectos, es porque trae un proyecto mayor, es porque trae un plan mejor. Entonces, es importante, hagamos nuestras estas palabras de San Pablo, hermanos míos, amados, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor en sus vidas, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Y aunque en este momento quizás estemos sembrando con lágrimas, como dice el Salmo 126 en el versículo 5, aunque sembremos con lágrimas, cosecharemos entre cánticos. Amén. Y fíjense que este texto, en los versículos anteriores, Pablo viene hablando de nuestra seguridad de victoria en Jesús. Y por eso en el versículo 55 al 57, antes de estas palabras, dice el apóstol, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Versículo 57, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que estas palabras, esta seguridad de victoria en Jesús, esto está conectado totalmente con el Salmo 125 en el versículo 1 y ya veremos en un momento por qué. Ahora, otro texto donde aparece la palabra inconmovible y nos dice algo muy importante y hermoso, es en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 27 y 28. Fíjense acá lo que nos dice la escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 27 y 28. Hebreos capítulo 12, versículo 27 y 28 nos dice, estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas conmovidas, fíjense, que las cosas conmovidas, como contraposición en conmovibles, que las cosas conmovidas se cambiarán, ya que son realidades creadas, a fin de que permanezcan las inconmovibles. Versículo 28. Por eso, nosotros que recibimos un reino
inconmovible. ¿Cuál reino? El reino de Dios, el reino del Padre, el reino de Jesús, del Espíritu Santo. Nosotros que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto, una adoración, una alabanza, con piedad, con reverencia. Fíjense acá lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 27-28. Las cosas conmovidas se cambiarán, es decir, está hablando de las cosas creadas, de lo que nuestros ojos ven, de lo material. Las cosas conmovidas, creadas, cambiarán, pasarán, pero permanecerán las realidades inconmovibles. Y nosotros hemos recibido, dice el versículo 28, un reino inconmovible. El reino de Dios es inconmovible, dice la carta a los Hebreos. Y el reino de Dios es su presencia, su poder. Es Dios mismo entre nosotros. El reino de Dios está aquí, predicaba Jesús, y nos recuerda Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Y recuerden que el reino de Dios, dijo Jesús en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, no dirán vedlo aquí o vedlo allá, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Eso está en San Lucas, en el capítulo 17, les voy a dar el versículo, en el capítulo 17, versículos 20 y 21, cuando los fariseos le preguntaron, ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Y Jesús respondió, no dirán, vedlo aquí o vedlo allá, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Es su presencia en nosotros. Hemos recibido un reino inconmovible. El reino de Dios en mí, el reino de Dios entre nosotros. Con Jesús soy inconmovible. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pues yo te invito a que lo proclames. En Jesús soy inconmovible. Y yo te invito a que lo escribas ahí en los comentarios. En Dios soy inconmovible. Hemos recibido un reino inconmovible. Hebreos 12:28. Somos parte de este reino, dice San Pablo en Efesios 2:19. Somos familiares de Dios, conciudadanos de los santos. Soy hijo de Dios. Somos hijo de Dios. Por lo tanto, somos en Dios inconmovibles. En Él podemos ser firmes, estables para siempre. Se hacen, y aquí como que cobran sentido aquellas palabras de San Pablo en Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y seguirá diciendo en los versículos siguientes de Romanos 8:31 en adelante, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? La tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Y dice el versículo 38, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, nada, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. En Jesús, el Señor de nuestra vida, en quien hemos recibido el reino inconmovible. En Él somos inconmovibles. Esto es lo que quiere decir. Aquí San Pablo lo resume todo. Pero recordemos también aquellas palabras del apóstol San Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aquí también en la primera carta de Juan,
capítulo 5, versículo 4, dirá San Juan, y esto es lo que nos da la victoria sobre el mundo, nuestra fe. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. En Él somos inconmovibles. Y cuando digo inconmovibles, no estoy hablando de que somos unos superhéroes, ¿no? O como invencibles, no. Eso no quiero decir. Que somos, no sé, una especie de, 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 de charismator, ¿no? Para nada. O sea, cuando decimos que en Dios soy inconmovible, es que en Él estoy firme, en Él estoy inalterable. Nada me puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Romanos 8:38. Y fíjense lo que dice el apóstol, todo lo que menciona, ni la muerte, ni los principados, ni la vida, ni los mismos ángeles, ni lo futuro, ni lo presente, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni los peligros, ni la espada, ni la desnudez, ni el hambre, ni la persecución, ni la tribulación, ni la angustia, nada puede separarme del amor de Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso significa, en Él soy inconmovible. La clave es la confianza para vivir la bendición de Dios en nuestra vida. El profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 7, nos dice, bendito sea aquel que confía en Yahvé, pues no defraudará Yahvé su confianza. Y esto me encanta. Bendito sea aquel que confía en el Señor, porque no defraudará Dios su confianza. No defraudará Dios nuestra confianza en Él. No defraudará Dios tu confianza en Él. Confía en Dios. Dile al Señor en este momento, en ti está mi confianza. En ti soy inconmovible. Dame tu fuerza, tu fortaleza, tu paz. Bueno, aquí es donde necesitamos precisamente renacer, hacer renacer la confianza en nuestros corazones, reavivar. ¿Cómo vivir esto? Pues a través de la confianza. ¿Por qué no lo vivo? Porque quizás alimentamos más en nuestro corazón, en nuestra vida, lo que es contrario a la confianza. Lo contrario a la confianza es el miedo. La confianza, desde su raíz bíblica, hebrea, es lo mismo que decir fe, seguridad en Dios, poner todo nuestro apoyo, nuestra seguridad en Dios. Lo contrario es el miedo. Lo contrario de la confianza en Dios es el miedo. Por eso Jesús, cuando calmó la tempestad, recuerdan en Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, y quiero citar estas palabras de Jesús cuando cayó el mar, y dice el versículo 39 de Marcos 4, el viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Jesús les dijo, y atención a estas palabras de Jesús, del Maestro, del Señor, y Jesús les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Marcos 4:40. Palabras de Jesús. Y cuando el Papa Francisco reflexionaba sobre esta expresión, sobre estas palabras de Jesús a los discípulos, el Papa Francisco, de hecho, dijo el 27 de marzo en la bendición Urbe et Orbi, ustedes lo pueden leer, busquen en internet su predicación, su enseñanza de esa tarde, y el Papa Francisco dijo, esta falta de fe se contrapone a la confianza en Jesús, este miedo, este temor. El mismo Jesús está diciendo, pero ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso no tienen fe? Y hoy yo siento que hay mucho miedo, hoy hay mucho temor en los corazones. Hay mucho temor, hay mucho miedo, hay como una atmósfera de miedo, como un ambiente de temor, como un clima de desconfianza. Hay mucho miedo y temor.
Bueno, la sanación y la libertad que Jesús quiere darnos, que quiere darnos el Señor, tiene que ver con esto. Fíjense que es tan importante esto que les estoy diciendo, que la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, cuando habla de la obra redentora de Jesús, dice, Él, por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó Él de las mismas. Está hablando de la encarnación de Jesús, para aniquilar mediante la muerte, mediante su muerte en la cruz, su pasión, muerte y resurrección, para aniquilar al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Versículo 15. Y liberar, atención a esto, escucha con el corazón, y liberar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Jesús vino mediante su pasión, muerte y resurrección para aniquilar al Señor de la muerte, dice la carta a los Hebreos, dirá primera de Juan capítulo 3 versículo 8, Él se manifestó para deshacer las obras del maligno. ¿Y cuál es una de las grandes obras del maligno? Pues mantener a la humanidad mediante el miedo, mediante el temor a la muerte, someterlos a esclavitud. Y Jesús vino, dice la carta a los Hebreos, afirma, a liberar a cuantos por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud, a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la desesperanza. Porque si uno piensa que no hay nada más después de la muerte, pues no hay esperanza, no hay nada que perder. Y es el mayor temor del hombre. El mayor temor del hombre es el temor a la muerte. Y cuando la carta a los Hebreos nos afirma que Jesús vino a liberar a cuantos por el temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud, es que Él ha venido a liberarnos pues de este miedo a la muerte y de todo temor. Y de todo temor, a liberarnos del miedo. Porque el miedo es la raíz de muchos de nuestros males. El miedo nos lleva a vivir una vida en esclavitud del pecado, de un vicio, de las drogas, del alcohol, en esclavitud de la depresión, de la soledad, de la angustia, en la esclavitud del materialismo, poniendo ahí nuestra seguridad o un falso bienestar. El miedo está en el miedo está en la raíz de muchos de nuestros males. Por miedo al futuro, muchos son esclavos del dinero, de lo material, del trabajo. Y no es que no hay que trabajar, pero otra cosa es trabajar para vivir y otra vivir para trabajar. Por miedo a la enfermedad, muchos son esclavos o recurren a caminos equivocados, como brujería, caminos de falso bienestar, donde ofrecen esa salud o libertad que esperan recibir. O incluso muchos son esclavos de la medicina. Y no es que no hay que ir al médico, por favor, no me malinterpreten. Por supuesto, hay que ir al médico, hay que ir al doctor. La medicina es un don de Dios. Pero otra cosa es ser esclavo. Hay personas que son esclavas de las pastillas, que cualquier dolorcito es pastilla, miedo a la enfermedad, y son esclavos de esto y de muchas cosas más. Que aquellas personas que por miedo a la pérdida, pues son esclavos de apegos materiales o incluso de apegos afectivos a personas. Hay quienes por miedo a tomar decisiones importantes son esclavos de la inseguridad. Hay quienes por miedo de enfrentar su propia historia, su propia verdad, son esclavos de la depresión, de la soledad, del victimismo, de la derrota, de la culpa. Jesús viene a sanarnos y liberarnos del miedo. Porque hoy que se habla tanto del coronavirus, ¿no? Yo he dicho con frecuencia, peor que el coronavirus es el coronamiedo.
dejar que el miedo se corone en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra historia. Y Dios es un Dios que no te corona con el miedo. Al contrario, dice el Salmo 103, que es un salmo bellísimo sobre el amor, sobre la ternura, sobre el poder sanador de Dios. De hecho, el Salmo 103 en el versículo 3 dice, porque Él es quien perdona tus pecados y cura tus dolencias. Y en el versículo 4 nos sigue diciendo, Él es quien te corona de amor y de ternura. Ese es Dios, quien te corona de amor y de ternura para vivir en la confianza, porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios. El miedo. El miedo crea montañas. La confianza las mueve, porque es poner la mirada en aquel que es más grande que la montaña que esté delante de nosotros. Recuerdan aquellas palabras de Jesús, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirán a este monte, muévete y se moverá. El miedo nos hace rendirnos ante las murallas delante de nosotros. La confianza en Dios las derriba. El miedo nos hace detener la marcha, detenernos ante el mar delante o el faraón que nos acecha, pero la confianza en Dios nos hace ponernos en camino, sabiendo que Él abre el camino, abre el mar para quien se pone en camino. El miedo cuando nos dejamos inundar del miedo, cuando vivimos en el miedo, la gente que vive en el miedo nos hace ver fantasmas en la tempestad, pero la confianza, la fe nos hace ver a Jesús que viene hacia nosotros sobre la tempestad. Tengo un amigo predicador a quien le debo mucho, a Miguel Horacio, y del cual continúo aprendiendo tanto. Y ahora en el proceso un proceso de formación que estamos llevando, que muchos están llevando, quizás aquí hay personas que lo están llevando también. Bueno, recuerdo estas palabras de Miguel que decía, el miedo es fe en el reino contrario. Fe en el reino contrario. Creer más las mentiras del enemigo. Escuchar más la voz de la serpiente que trae engaño, que trae confusión, que trae duda, que trae temor, que trae culpa, acusación. El miedo es fe en el reino contrario, creer más en las mentiras del enemigo, pero la confianza, la fe es creer en lo que Dios dice de nosotros. Y es Dios quien dice que soy. Y Dios dice que soy su hijo. Y Dios dice que soy valioso y precioso a sus ojos. Y Dios dice que soy su perla de gran valor. Y Dios dice que no nos preocupemos por el comer, por el vestir, por el mañana, que Él cuida de nosotros. Que trabajemos, que nos ocupemos, por supuesto, con esta confianza. El miedo es fe en el reino contrario, repito, creer en las mentiras del enemigo, del mundo. Y la confianza, la fe es creer en lo que Dios dice de nosotros. Por supuesto, mis hermanos y hermanas, hay un miedo que es muy natural. De hecho, en psicología, cuando se habla de términos ya así un poco más técnicos desde la psicología, hay un miedo pues que le llaman miedo agudo, ¿no? ¿Qué es el miedo agudo? Pues el miedo normal, natural, que viene ante un peligro, ante un desafío, ante algo que no entendemos. Y la palabra agudo se refiere que así como llega, se va. Y hay otro miedo que hablan los psicólogos, ¿no? El miedo crónico. Es decir, el miedo que paraliza, el miedo que ya gobierna la vida de una persona y que lo lleva más bien a vivir en la angustia, en la ansiedad, en el no poder descansar, que lleva a la enfermedad mental, espiritual y física, que enferma la vida. Estoy hablando precisamente de ese miedo que paraliza, que bloquea. Ahora, ¿cómo entrar en esta confianza en Dios?
¿Cómo? Bueno, es Él quien lo hace en nosotros. Es Él quien lo hace en ti. A veces, quizás en muchos ambientes cristianos de iglesia, nos han hablado mucho de un cristianismo del deber, de la regla, de la norma, lo que debes hacer para que Dios te bendiga, para que Dios te ame. Y se nos olvida, como decía el padre Raniero Cantalamessa, el 8 de junio del 2019, recuerdo estas palabras del querido padre Raniero Cantalamessa allá en Roma en la apertura de Caris. El cristianismo dice a los hombres no tanto lo que deben hacer para salvarse, sino sobre todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Es la religión de la gracia, el principio de la gracia. Por ahí comienza todo. Soy lo que soy por la gracia de Dios, decía el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15:10. Por supuesto que hay un compromiso, por supuesto que hay mandamientos, pero sin la gracia, decía el padre Raniero, primero la gracia, primero el don, porque sin la gracia, sin el don, el mandamiento, la regla, la norma, será una carga, pero desde la experiencia de la gracia, del don, del ser amado por Dios, el mandamiento será ya no un cumplimiento, sino que será más bien no una carga, sino una corona de gloria, un deleite, un sabor. Por eso entonces, ¿cómo entrar en esta confianza? Bueno, dejarse amar, dejarse transformar, dejarse renovar por Dios. ¿Cómo? Bueno, el Espíritu Santo es quien lo hace en nosotros. Pensemos un momento en nuestra Madre Santísima, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, donde nos relata Lucas, pues la anunciación, el ángel Gabriel se presenta y le manifiesta todo el proyecto de Dios sobre su vida. Y María, dice San Lucas que se turbó su corazón. Es decir, como que siente un temor ante aquello que le anuncia el ángel. Y María pregunta en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María quiere discernir el plan de Dios sobre su vida. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque nada es imposible para Dios. Y ante esto, pues María ya no pregunta nada más. Ante esto, pues María dice, pues no, pues hágase en mí según tu palabra. Y el Espíritu Santo, el poder de Dios, la inundó, la embarazó del cielo. Y María sería alguien, dice el Papa Francisco en la exhortación Cristo vive, en el numeral 44. María, a partir de ese momento, siendo portadora de una promesa, de la promesa de salvación para toda la humanidad, del Hijo de Dios, María sintiéndose portadora de esta promesa, dice el Papa, lo pueden leer en la exhortación Cristo vive, numeral 44, se pone en camino, decidida, determinada, no lo tenía todo claro, el panorama hacia adelante, pero María, sintiéndose portadora de la promesa de salvación en su vientre, en su ser, con confianza, se pone en camino, con determinación, con firmeza, y ella sería alguien inconmovible, y por eso la vemos ahí al pie de la cruz, firme, estable, inconmovible. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es el Espíritu Santo el que lo hace en nosotros. Dejándonos amar por Él, somos liberados del miedo y llenos de confianza. Por eso ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, ven a mí, ven sobre mí, inúndame, lléname. Cuando le decimos ven al Espíritu Santo, no es porque Él no esté. Él está, pero le decimos ven porque tomamos conciencia de su presencia en nosotros y nos abrimos a la vez a su poder, a su novedad, a su acción siempre creadora y renovadora. Dile ahí donde estás, ven Espíritu Santo, inunda mi corazón y libérame del miedo. Llena mi corazón de las promesas, de los sueños de Dios para mi vida. Y
hazme vivir en la confianza, Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Para citar algunas referencias, y atención a esto, en Romanos 8:15 dice San Pablo, porque no hemos recibido un espíritu de temor para vivir en la esclavitud. No hemos recibido, perdón, Romanos 8:15, es más bien lo siguiente, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir en el temor, sino que hemos recibido un espíritu de filiación de hijos de Dios que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu Santo. Y recuerdan aquellas palabras también de San Pablo en 2 de Timoteo 1:7. No hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dirá también otras versiones, de templanza, de fortaleza. El Espíritu Santo nos libera del temor. Recordemos también aquellas palabras del apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, donde nos dice, no hay temor en el amor, porque el amor perfecto expulsa el temor. ¿Y cuál es ese amor perfecto que expulsa el temor del corazón? Pues el amor de Dios que se ha sido manifestado en Cristo Jesús y que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es lo que dice San Pablo también en Romanos capítulo 5, versículo 5. Fíjense todos los textos que les he citado, y es que la palabra es sanadora. Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Pero hay algo más que dice aquí Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no falla. La esperanza tiene que ver con confianza. Confianza tiene que ver con esperanza, certeza de lo que se espera, ¿no? La esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Él nos sana del miedo. Ahora, vamos a volver un momento más al Salmo 125. ¿Les parece? Al Salmo 125, en el versículo 1 nos dice, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible y estable para siempre. Ya les he explicado todo lo que significa inconmovible. Fíjense lo que hemos compartido. Ahora, aquí hay algo importante que podemos preguntarnos y nos da un detalle muy iluminador. Los que confían en Yahvé, en el Señor, son como el monte Sión. Preguntémonos un momento, ¿qué es Sión? ¿Qué es el monte Sión? ¿Y cuál es el significado? ¿Por qué el monte Sión? Fíjense que para los que conocen de historia de Israel, de Sagrada Escritura, pues esto tiene un significado muy hermoso. Sión era un lugar muy amado por Dios, el lugar amado por Dios en el pueblo de Israel. Sabemos que Dios es el Dios del universo. Pero bueno, Sión era un lugar muy especial. De hecho, el Salmo 87, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Su fundación sobre los santos montes. Ama Yahvé las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Un lugar muy amado por Dios. Fíjense que la palabra Sión aparece más de 150 veces en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y Sión, desde su raíz hebrea, significa, oigan qué hermoso, significa fortaleza. ¿Qué significa? Fortaleza. Los que confían en Dios son como el monte Sión. ¿Son qué? Fortaleza. Fortaleza. Sión significa fortaleza. Y es que si vamos más atrás en la historia del pueblo de Israel, en la Biblia, Sión era conocida como la ciudad de David, la ciudad de Dios. Y de hecho, conforme la historia avanza del pueblo de Israel, la palabra Sión va teniendo como una transición para referirse primordialmente no tanto a una ciudad
física, un lugar geográfico, sino conforme la historia del pueblo de Israel avanza y sobre todo con la construcción del templo de Jerusalén, va teniendo un significado más espiritual. La primera vez o la primera mención de Sión aparece en el libro segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Fíjense, aquí viene un fundamento de lo que les decía ahora. Sión significa fortaleza. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. A partir de ahí se le llamó la ciudad del rey David. Era una fortaleza también. Cuando hablamos de una fortaleza, una ciudad construida sobre roca, eso también, el monte Sión, roca y fortaleza amurallada, pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. En aquel momento que estaba pues tomada por los jebuseos. Bueno, era una antigua fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén. Y Sión, como les decía, llegó a ser no solo una fortaleza, oigan esto, sino una ciudad donde estaba la fortaleza del pueblo de Dios. Es decir, el mismo Dios, la presencia de Dios, ¿no? En su templo, y cuando se construye el templo de Jerusalén. Y podríamos mencionar muchas otras referencias, hermanos, hermosas, que son importantes para comprender pues la Sagrada Escritura y su riqueza, ¿no? Qué hermoso todo esto. Fíjense que el Salmo 48 por eso habla del monte Sión. De hecho, mi Biblia lo subtitula Sión, monte de Dios. Y dice el versículo 1 y 2, grande es Yahvé y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. Es la alegría de toda la tierra, el monte Sión, confín del norte, fortaleza, la ciudad del gran rey. Todo esto significaba Sión para el pueblo judío, ¿no? Fortaleza, el lugar donde Dios estaba. Eventualmente entonces Sión fue usado para referirse también a Jerusalén, y llegó un momento también que decir Sión era para referirse de alguna manera a toda la gente de Israel como un todo. Prácticamente Sión significaba la ciudad de Dios. Pero quedémonos con este detalle, ¿no? Les he dado varios detalles importantes bíblicos, pero fíjense qué hermoso. Sión significaba fortaleza, fortaleza. Los que confían en Dios son como el monte Sión, fortaleza. Tienen su fortaleza, la fuerza de Dios. Amén. Amén. Y fíjense que también el monte Sión vendría a ser referencia, anuncio en el profeta Isaías de aquel que es nuestra roca eterna, nuestra piedra angular, Jesucristo. Fíjense qué hermoso lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Escuchen con atención. Por eso así dice el Señor Yahvé. He aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Y escucha esto. Quien tenga fe en ella no será defraudado. No será defraudado. Vendría a ser prefigura. Anunciaba desde entonces, pues, a Jesús el Señor. Precisamente Pedro, el apóstol Pedro, toma este versículo que les acabo de leer de Isaías 28, 16. Así dice el Señor, repito,
He aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tenga fe en ella, quien confíe en ella, no será defraudado. Jesús es esa piedra angular, preciosa y fundamental en la cual, pues la confianza es edificar mi vida sobre él. Y quien confía en él, en esta piedra angular, preciosa, fundamental, no quedará defraudado. Fíjense que el apóstol Pedro toma precisamente este texto y lo menciona en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 6, y lo aplica directamente a Cristo, a Jesús el Señor, en 1 Pedro 2:6. Y Pedro, mencionando este texto de Isaías, va a decir Cristo. Cristo es esta piedra angular, esta piedra angular. Él es el nuevo monte Sión, él es la piedra angular. Tenemos una fuerza y esa fuerza está en Jesús. Pablo también va a referirse a Jesús en Efesios capítulo 2, versículo 20, como la piedra angular. Y va a referirse en un sentido como eclesial, ¿no? Esta iglesia ha sido edificada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Tenemos una fuerza y esa fuerza está en Jesús, viene de Él, y quien confía en Él no será defraudado. En Jesús somos inconmovibles, somos estables, somos firmes. Si edificamos nuestra vida sobre Él, la roca, la piedra angular. Amén. Permitámosle hoy a Jesús que venga a sanarnos, a liberarnos de todo miedo, de todo temor y a llenarnos del Espíritu Santo para vivir en la confianza y por lo tanto en la libertad de los hijos de Dios. Vamos a orar un momento y quisiera leerles el versículo 2. He hablado del versículo 1 del Salmo 125 y voy para terminar esta reflexión y orar un momento al versículo 2. Jerusalén, lo que les decía hace un momento, Monte Sión, Jerusalén. Jerusalén de montes está rodeada, así como Jerusalén está rodeada de montes, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Nuestra confianza está también en que le pertenecemos. Así como Jerusalén está rodeada de montes, dice el Salmo 125, versículo 2, así el Señor rodea a su pueblo, a los suyos, desde ahora y para siempre. Nuestra confianza está en que le pertenecemos al Señor, en que somos suyos. Ahí donde estás, dile al Señor, soy tuyo, te pertenezco y mi familia te pertenece, soy tuyo, te pertenezco y somos suyos. Y dice el Salmo 125 en el versículo 2, que como somos suyos estamos rodeados por su amor, estamos rodeados por su poder, por su misericordia. El mundo yace bajo el poder del maligno, dice 1 Juan 5:19, pero nosotros somos suyos, le pertenecemos, estamos rodeados por su amor. Dios protege a los suyos, somos suyos. Así titula el Salmo 125 mi Biblia. Dios protege a los suyos. Dile al Señor ahí donde estás, soy tuyo, mi familia es tuya. Así que ya hemos entendido toda esta palabra de inconmovibles, amén. Ya hemos entendido todo lo que significa. Escribe una vez más aquí en los comentarios, dilo, soy inconmovible en Dios. En Dios soy inconmovible. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, es decir, fuertes, inconmovibles, estables para siempre. Estamos rodeados por su amor. Vamos a decirle al Señor, en tu presencia, no tenemos miedo, confiamos en ti, Jesús. Le decimos con el canto. No tengo miedo, confío en ti.
presencia. No tengo miedo, confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Dile una vez más, en tu presencia, en tu presencia. No tengo miedo, confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy en ti. Fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy en ti. Fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy en ti. Yo voy a invitarte a que dejes que la presencia de Dios inunde tu interior, tu corazón. La presencia del Espíritu Santo. Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir en el temor, sino un espíritu de filiación de hijos, que nos hace exclamar, Abba Padre. Espíritu Santo. No hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor, de fortaleza. Deja que el amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo, en el Espíritu Santo, inunde tu corazón y eche fuera todo temor, todo miedo. Abre tu corazón y dale lugar al Espíritu Santo. Deja a Jesús entrar, subir a la barca de tu vida. Decía el Papa Francisco, el 27 de marzo, invita a Jesús a subir a la barca de tu vida. Entrégale tus temores para que Él los venza. Dile a Jesús, vence en mí, Jesús. Triunfe en mí tu poder, tu amor. Jesús. Gloria el amor de Dios te inunda, te llena. Dile una y otra vez. Tengo miedo. Tu presencia. Confío en ti. Confío en ti. Dile, en tu presencia no tengo miedo. En tu presencia no tengo miedo. Confío en ti. Confío en ti.
soy en ti. Dile a Jesús, en ti confío, Señor. Tú eres mi roca eterna. He aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tenga fe en ella no quedará defraudado. Dile a Jesús, tú eres la piedra angular de mi vida. Tú eres mi roca eterna, Jesús. Jesús, en ti ponemos nuestra confianza en esta tarde, en esta noche. Y la presencia de Jesús inunda muchas casas, muchos hogares, lugares en este momento. El temor se va, el miedo se va. El Señor está sanando muchas personas interiormente en este momento. Siento en mi corazón que hay personas que tenían angustia en su alma y ansiedad. Y esa angustia y ansiedad se ha ido, hay paz, hay alegría, hay gozo. Hay personas acá que sentían su corazón como abatido. Esta palabra venía muy fuerte a mi corazón como abatido, es decir, un corazón abatido, como ya dejándose vencer, cargado por la dificultad, por los problemas, y el Señor ha descargado ese corazón. Y sientes tu corazón ya delgado, ligero, fortalecido. Gracias, Señor, porque estás abrazando, sumiendo con tu amor toda soledad, toda depresión, toda tristeza. Oh Jesús, Espíritu Santo, sopla aliento de vida. Gloria a ti, Jesús. Al estar contigo, veo las cosas diferentes. Al estar bajo tu abrigo, veo que todo cambia junto a ti. Al estar contigo, veo las cosas diferentes. Al estar bajo tu abrigo, veo que todo cambia junto a ti. Y cuando miras mi corazón, se derrite por ti. Y cuando tocas mi corazón, el miedo se va, huye de mí. El miedo se va, huye de mí. Proclámalo. El miedo se va, huye de mí. El miedo se va, huye de mí. Y cuando miras mi corazón, se derrite por ti. Dilo conmigo. Y cuando tocas mi corazón, y cuando tocas mi corazón,
se va, el miedo se va. Huye de mí, el miedo se va. Huye de mí cuando estoy contigo, el miedo se va. Huye de mí, el miedo se va. Huye de mí. Al estar contigo, veo las cosas diferentes. Al estar bajo tu abrigo, veo que todo cambia junto a ti. Junto a ti. No, todo cambia junto a Jesús. La atmósfera cambia en tu casa, en tu hogar. Se va toda tiniebla. Se dispersan los enemigos de Dios ante su presencia, como se derrite la cera en el fuego. En su presencia, al estar Jesús con nosotros, todo cambia. Se va toda perturbación de tu casa, de tu hogar. Hay paz, hay luz. Hay confianza y libertad. Él cuida de ti. Dile a Jesús una vez más, al estar contigo. Quiero estar siempre contigo, Jesús. Siempre. Veo cosas diferentes al estar bajo tu abrigo. Veo que todo cambia junto a ti. Díselo. Al estar contigo veo las cosas diferentes, Jesús. Al estar contigo veo las cosas diferentes. Al estar bajo tu abrigo veo que todo cambia junto a ti. Y cuando miras mi corazón se derrite por ti, Jesús. Se derrite por ti. Y cuando tocas mi corazón, y cuando tocas mi corazón, el miedo se va. Huye de mí, el miedo se va. Huye de mí, el miedo se va. Huye de mí. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? El Señor el refugio de mi vida. ¿Por qué he de temblar? Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, estoy seguro en ella. Una cosa he pedido al Señor, una cosa estoy buscando: morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, gustar la dulzura del Señor. Señor, tú eres nuestra luz y nuestra salvación. No tememos. Tú eres el refugio de nuestra vida, Jesús. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El Espíritu Santo en ti. Si el Señor está conmigo, Eres libre,
Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Somos inconmovibles en el Señor. Proclámalo una vez más, soy inconmovible en Dios. Nada he de temer, ¿quién contra mí? Dile con este canto, con todo tu corazón. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor, ¿quién contra mí? Nada he de temer, ¿quién contra mí? He creído en Él y no he sido defraudado. Con su diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios se posa sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. He creído en Él y no he sido defraudado. Con su diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios se posa sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en ti, quien vive en mí. El amor de Cristo, la fuerza de Cristo, el poder de Jesús en ti. Por eso somos inconmovibles, porque hemos recibido un reino inconmovible, dice Hebreos 12:28, al Rey en nuestro corazón. Es Cristo quien vive en ti, quien vive en mí. Los que confían en Dios son como el monte Sión, inconmovibles, estables para siempre. Así como Jerusalén está rodeada de montes, así el Señor rodea a los suyos, desde ahora y para siempre. Somos suyos. Vamos a orar un momento por Nicaragua, por Honduras, por todos estos países que están en alerta ante esta situación de huracán. Quizás aquí hay hermanos que nos están viendo de Nicaragua, que nos están viendo de Honduras, de El Salvador, que indirectamente quizás tiene afectación, pero principalmente Honduras, Nicaragua, aquí también en Costa Rica, el norte de Costa Rica, en las zonas de Guanacaste, ha habido mucha afectación. Y el Salmo 29 nos recuerda que Dios es el Señor de la tormenta. Él es el Señor de la creación. Y el Salmo 29 nos invita a confiar, a alabar al Dios de gloria y poder, dice. Dios sobre las aguas. Yahvé sobre las muchas aguas, voz de Yahvé con fuerza, con majestad. Voz de Yahvé que sacude el desierto, que estremece las encinas, las selvas. Él es el Rey eterno que da poder a su pueblo, que bendice a su pueblo con la paz. Dice el Salmo 29, voz de Yahvé sobre las aguas, mientras todos en su templo dicen gloria. Señor, Rey de la creación, te pedimos por toda esta situación. Tú tienes poder, tú eres el Rey de la creación. Tu voz, tu palabra, oh Dios, es creadora. Y tu palabra está sobre las muchas aguas. Tú eres el Señor y el Rey de la creación.
Oh Dios, pronuncia tu palabra sobre este